Muy buenas tardes, mi nombre es Jonel Figueroa y vamos a realizar la actividad número 5 de formulación y evaluación de problemas de proyectos junto con la compañera Andrea Castellano y José Luis Sandoval. ¿Sí? Escogimos una tesis de realización de noviembre del 2021, el cual su título dice Plan para la gestión del aprendizaje organizacional en la Cruz Roja Venezolana, seccional Táchira, Hospital Alfredo J. González. Lo primero que podemos denotar es que el título sí tiene relación con el objetivo general. ¿Sí? Sí posee la carta de presentación de la comisión TAC. Lo que no posee es la carta de aceptación del tutor ni la carta de autorización del tutor. Desconozco si la resumen en una sola, aunque pudiendo observar las dos, esta es la de la chica, de la investigadora, y esta la del chico. Son iguales, lo único que cambia es esto. Y lo que dice es la fecha, el aprobado, la nota y tanto los dos jurados como el tutor. ¿Sí? Aquí presentamos la autorización para la publicación de versión digital de la biblioteca por tiempo indefinido. Esto no está en el instructivo ni en la PPT. Puede ser que esté de más o tal vez es un requisito interno de la universidad. ¿Sí? En el resumen se usa un buen lenguaje, tiene buenos verbos, solo que el orden en el instructivo y en las láminas PPT va después del índice y antes de la introducción. Y este resumen está antes del índice, ¿sí? En el resumen nos podemos dar cuenta, aquí en los subrayados, que no fue aplicado, sino solo diseñado este proyecto factible, ¿sí? Que el enfoque es cuantitativo, que la población es finita y que se aplicó en 51 miembros, que son el personal del Hospital Alfredo J. González, Cruz Roja. Posee un índice general, ¿sí? Que también lo dice el instructivo, y dentro de los otros índices tiene un índice de tablas, como podemos observar, y también tiene un índice de figuras, ¿sí? Dentro de la introducción, para mí es lo mejor de lo mejor del punto que a mí me toca ver. Sí posee el planteamiento y formulación, habla del objetivo general, habla de la justificación, sí explica los fundamentos metodológicos y se hace una breve descripción de cada capítulo, así como lo pide tanto las láminas PPT como el instructivo. Llegamos al planteamiento y formulación del problema. Sí posee los 4 primeros elementos del planteamiento del problema escritos en la PPT, que es el deber ser, el problema y el pronóstico. Faltó delimitar, demarcar y definir más el planteamiento y formulación del problema, ¿sí? También el material decía que debía ser más claro y preciso, el cual, a mi parecer, no lo fue, ya que tuvo 9 párrafos, ¿sí? De solo deber ser y ser, de citas y así. Creo que solo 2 párrafos de enlace y el resto fueron hasta aquí, hasta los subrayados, es donde empieza como tal el planteamiento y la formulación del problema, ¿sí? También no nombra la aplicación del instrumento, ¿sí? Que se va a realizar, y dentro de las láminas faltó, o dentro del material faltó el control del pronóstico, ¿sí? Que son las soluciones propuestas por el investigador. Y o algo positivo que sí se formula en forma de pregunta, la sistematización. Dentro de los objetivos de la investigación está el general,
que, como ya lo dijimos, solo cambia el primer verbo por en el verbo del título, proponer, igual a uno de los objetivos específicos que solo cambia es la palabra o el verbo diseñar por proponer, ¿sí? Dentro de los objetivos, el objetivo general estaba muy bien. Dentro de los objetivos específicos, creo que faltó señalar los resultados que se esperan. Esto lo pedía el material que nos dieron. En el segundo objetivo específico, identifica las dimensiones del proceso de aprendizaje, pero yo creo que dependiendo del resultado del déficit de ese aprendizaje, ahí sí se diseña el plan, o sea, ahí sí se pasa al punto específico o al objetivo específico número 3. Sin tener un resultado de ese déficit de aprendizaje que tiene el personal, no se puede diseñar un plan. Creo que sí posee verbos infinitivos como analizar, identificar y diseñar, pero faltaron propósitos que nos lleven, o sea, en los objetivos específicos al objetivo general, ¿sí? En la justificación e importancia, sí se explica a quién beneficia, sí habla de los aportes que ofrece. Aquí sí habla de la aplicación de un instrumento pertinente, como está subrayado hoy, sí responde a la pregunta que es viable realizarla, que habla el material. No se observa de hablar de las carencias o déficits del personal como justificación. Sí habla, sí responde a la pregunta que es oportuno, ¿sí? Y la única falla en este caso es que no habla de qué se debe mejorar. En el alcance y limitaciones, observaba esta palabra que está subrayada, cónsonos, y la averigüé para saber, no sabía que se trataba de relación de conformidad, semejanza, proporción o correspondencia, ¿sí? El alcance de las limitaciones es lo que vi que más se debía mejorar o que más tenía fallas en relación al material, ¿sí? No se responde en el alcance a dónde se pretende llegar. En las limitaciones no escribe limitaciones, ¿sí? Yo realicé un ejemplo de limitaciones y es los diferentes horarios del personal. Tienen turno de la mañana de 7 a 1 p.m., turno de la tarde de 1 a 7 p.m., turno de la noche de 7 p.m. a 7 a.m. Y hay algunos que realizan varios turnos, otros que están libres, que internamente un día hacen cambio de turno. Esto es una limitante o puede ser una limitante para la ejecución del instrumento en los 51 miembros de la Cruz Roja. También relacionado con esto, lo ocupados que puedan estar el personal asistencial, que es difícil contestar o realizar ese instrumento en el centro de salud, ya que se trabajan con pacientes y personal humano, ¿sí? En el cierre, puedo decir que, bueno, primero que todo, una tesis, me doy cuenta que lleva muchos detalles en los cuales se nos pueden escapar algunos. Creo que primero felicitar a los investigadores e ingenieros, primero porque nos dieron la facilidad de utilizar esta tesis y segundo porque nos permiten nutrir gracias al material y comparado con esta tesis. Muchas gracias, le doy el pase a mi compañera Andrea Castellanos. Gracias. Hola, mi nombre es Andrea Castellanos. Comparto esta actividad con mis compañeros Jonel Figueroa y José Sandoval, en la cual nos basamos en el instructivo de la UNED para poder evaluar esta tesis, que es la gestión de aprendizaje organizacional en la Cruz Roja de San Cristóbal. Tenemos los antecedentes. El instructivo de la UNED nos indica que los antecedentes, pues, deben tener relación, deben tener alguna relación del problema planteado, reflejan el avance y el estado que también se refieren a las experiencias o similitudes
ellos recomiendan que tengan una parte internacional, una nacional y una regional. En este caso, tienen la parte de Colombia y una mexicana, que está por acá más abajo. Pero entonces ellos coinciden en los nombres de las tesis, coinciden en el año, en las instituciones donde fueron evaluadas y si se ejecutó en alguna empresa. Esto quiere decir que esa parte, la parte internacional que requiere la universidad, está aceptable. En la parte de, aquí está la parte de México, dicen el país, dicen el título de las otras, ¿qué? Las otras tesis, el tipo de estudio que hicieron, dónde se ejecutaron, si fueron cualitativas, cuantitativas, y tengo la parte de, mi parte de nacional, que fue en la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, en Barquisimeto. También tiene el título de la universidad, tiene el año en que se logró, que fue en el 2015, sí. 2013, perdón. 2013, dice cómo se realizó. Mientras que la parte de la UNED, que es la parte regional, la tengo aquí en el 2013. Dice que se toma de una referencia el trabajo doctoral de Guerrero en 2013. No me queda muy claro Guerrero solamente. Creo que por ese lado el nombre falta. Tengo el año, tengo la institución, tengo cómo se llamaba la tesis y tengo en qué se basa la metodología que se utiliza. Tengo todas estas partes que asume la universidad. En la parte de bases teóricas, tenemos que se refiere al desarrollo amplio de los fundamentos planteados por uno o diferentes autores, que me pueden dar la definición de los términos. Ellos utilizan 10 términos muy penetrantes en lo que es su investigación de la organización y la aplicación de ella. Primero que nada tenemos la organización, tenemos de 2 a 4 citas por cada término. Aquí nos fijamos en 1, 2, 3, tenemos la terminología, tenemos la parte de aprendizaje organizacional, que es otro término que se maneja. Tenemos 1, 2 citas por él, de 2 diferentes autores, pero que en similitud dicen lo mismo de qué sería un aprendizaje organizacional. Luego tenemos el aprendizaje individual. Tenemos también el aprendizaje grupal, que también tiene 1 o 2 citas. Aquí se maneja el término de cómo lo contextualizan. Por decir, es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un equipo para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Aquí tengo la comunicación organizacional, que también tiene citas. Tienen en términos generales, manejan varios autores, lo cual asemejan una sola teoría, bueno, muy parecida, y por ende, estos términos que ellos colocaron aquí me parecen claves para la investigación que realizaron, este proyecto que hicieron.
seguimos con las bases legales. Bien. En las bases legales tenemos que se acobijaron en la Constitución, que desde 1999 hizo cambios en sus reformas. Ya. Bien, como venía diciendo, las bases legales, ellos tomaron la parte de la Constitución que hizo reformas, tanto para la parte pública como para la parte privada, porque esta es una gestión que se puede lograr en ambos lugares. Donde el artículo 2 dice, se proclama que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Dejando claro la importancia de la participación de los ciudadanos en la gestión de la vida pública, igualmente para la vida privada. Ellos manejan bien, ellos manejan la parte de artículos que se dan en la Constitución como ley, como parte de la ley de Venezuela, donde se aplican estos términos en los cuales ellos realizaron su tesis. El sistema de variables me dice que son enunciados que reflejan el conjunto de características cambiantes. Ellos me indican que las variables pueden ser cualitativas, es un fenómeno, donde pueden ser observadas, clasificadas según la relación de sus dimensiones y los indicadores. También me hablan de que las características pueden ser cualidades o medidas que pueden sufrir cambios y que es parte de la evaluación que ésta tendrá. Tenemos la parte de operacionalización, donde se quiere extraer las variables más sonadas específicas de teniendo las dimensiones de ellas y los indicadores que estos llevan a ser variables como tal. Tenemos el aprendizaje organizacional, la gestión, y de ella desglosamos el aprendizaje, los individuos, grupos, organizaciones y comunicación, que es base de ello, y la gestión, el conocimiento, el cambio y el liderazgo. Tenemos también el enfoque paradigmático, donde el enfoque paradigmático se refiere a un conjunto donde se evaluará dicha tesis. Esta tiene un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. Esta va a ser cuantitativa, ya que la recolección de datos va a probar una hipótesis.
¿Qué se quiere evaluar sobre cierta población? Es lo que se requiere, es una evaluación sobre una población que se tiene designada para dicha tesis. Gracias. Buenos días, estimado profesor. Mi nombre es José Luis Sandoval. En este momento voy a hacer una comparación entre el marco metodológico de la tesis Plan para la Gestión del Aprendizaje Organizacional en la Cruz Roja Venezolana, seccional Táchira, Hospital Alfredo J. González, con los lineamientos de trabajo de aplicación profesional. Para bien, a partir del capítulo 3 de los fundamentos metodológicos en el enfoque paradigmático, revisando, nos damos cuenta que para el enfoque paradigmático, vamos a revisar ese enfoque que sea, revisar si es de tipo cuantitativo, cualitativo y mixto o complemento. Y aquí nos damos cuenta que el enfoque del proyecto es cuantitativo, ¿sí? Aquí se basa en el autor Hernández. Quiere decir que para este enfoque el objetivo es claro. Muy bien. Para los niveles de investigación, aquí revisamos el grado de profundidad con que se aborda el problema. Aquí revisamos, es una investigación de tipo proyecto factible. Aquí se enmarca bajo el autor de Arias, en la UPEL, documentados en ellas, en DUTS, y nos indica que de igual modo se puede tener en cuenta que este proyecto es de investigación viable, ya que existe estudios anteriores de esta naturaleza que aportan información documentada. Muy bien, quiere decir que se cumple este objetivo. Para el diseño de investigación, tomando en cuenta que su concepto se enmarca en un plan o estrategia en términos operativos, de la forma de recolectar los datos en un espacio delimitado. Igualmente se enmarca en áreas, en la UPEL, documentadas en ellas, la UPEL, y nos indica que sustituyendo las fuentes muestra un tópico para la fundamentación, más no para el análisis. Eso para el diseño de investigación, ya que para ello puede comprender fases entre el desarrollo, las etapas, materiales, métodos, y para ello cumple el objetivo. Seguimos con la población y muestra. Ok. Esta parte.
Población y muestra. Aquí vamos a verificar de qué tipo de población y muestra se está hablando. Em, Aquí podemos describir lo que es el tamaño de la población, la forma, la muestra, indicando el tipo de muestra seleccionada, los objetos involucrados en investigación, con personas, instituciones, organizaciones. Dice la población objeto de estudio, enmarca el autor de áreas para este objetivo. Bien, dice cuando se realizan muestras y en las poblaciones enteras, censos. Si están aplicando una herramienta eh, para poder obtener información. Y aquí nos indican, dice por ende, no es necesario extraer muestra alguna porque el universo de la población es encuestado, siendo 51 la cantidad. Aquí verificamos que la encuesta es de 51 la cantidad del personal que conforma la población objeto de estudio. El objeto de estudio, 51. Quiere decir que sí cumple el objetivo, la población y muestra. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Muy bien. Aquí verificamos los medios por los cuales se va a buscar esa información. Si son mediante encuestas, entrevistas, si es observación, algún instrumento en cuestión, guías de entrevista, en fin. Aquí igualmente se marca en los autores. Muy bien. El autor Arias a poder sustentar. Y aquí nos indica siendo un cuestionario de preguntas cerradas, donde el encuestado tendrá entre las opciones de siempre, algunas veces o nunca, para contestar a cada una de las diferentes interrogantes. Entonces, de tipo encuesta. Quiere decir que para este punto el objetivo es concreto, está definido. Entramos con las técnicas para el análisis e interpretación de datos. Bien, para ello debemos obtener ciertas informaciones. Las técnicas son, bien, aquí hay algo importante que indicar, que revisando aquí el apartado, no se cumple, bueno, más que no se cumple, carece de cierta validación del instrumento, como es la confiabilidad de los instrumentos bajo el enfoque cualitativo, las técnicas para el análisis e interpretación de datos cuantitativos, la validez del instrumento. Para ello es importante porque refleja la investigación, que refleja la imagen clara y, y representativa de la realidad, el cual no se marca acá. Es decir, que carece de esa validación. Entonces, aquí llegamos al punto de técnicas para el análisis e interpretación de datos. Muy bien. Vemos marcados en el análisis de transformaciones, eh, manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones con respecto a esta interpretación.
Sé que realizará un análisis descriptivo. Muy bien. Y se marca en este autor como referencia. El proyecto presentado sigue en el orden del objetivo general y específico. Se presentan las siguientes fases. Aquí se refieren, tratan mediante fases. Fase 1, fase 2. Bien. Fase 3, fase 4. Ok. Ese para las técnicas de análisis e interpretación de datos cualitativos, el cual sí cumple el objetivo, el marcado. Está bien estructurado. Para el capítulo 4 tenemos lo que es resultados, indicando los hallazgos de la investigación, Mm, eh, relacionándolos con los planeamientos, formulación de problemas. Estamos aquí. Se enmarca igualmente en la UNED, autor de la UNED, bien, para poder sustentar esta investigación. ¿Ok? Utilizan ese resultado, utilizamos las variables, dimensión de individuos, un indicador, dense. Aquí se pueden referir a este resultado eh, mediante presentación de hallazgos de productos de investigación a través de técnicas gráficas. Visualizamos cada una enmarcada también con su investigación, marcada con estos autores que nos permiten determinar con solidez la búsqueda del mismo, de ese resultado. Aquí tenemos cada una de esas técnicas utilizadas, cada uno de los gráficos, terminado a través de porcentajes. Sigo indicando que enmarcados en ciertos autores que nos permite determinar con veracidad esta investigación. Muy bien. Cada uno de ellos, cada uno de esos gráficos. Correcto. Igualmente también estructurados, bien organizados, numerados, también fundamentados, tanto sus objetivos de investigación como la formulación de problemas. Bien. Esto se realizó mediante los hallazgos de esta investigación. Bien. Bien. Es importante destacar cada una de esas características. Por ende, este objetivo está muy bien determinado, está bien claro. De aquí, vamos al capítulo 5 con las conclusiones y recomendaciones. Muy bien, para ello es importante los resultados de la investigación, su correspondencia con los objetivos y ya formulados. Aquí sus recomendaciones.
Para ello, eh, estas conclusiones vienen dadas de tal manera que en el análisis implique este, un buen resultado. Sus recomendaciones, bien, quiere decir que si se cumple el objetivo, bien, llegamos a las propuestas. Para la propuesta, hacemos una pequeña introducción refiriéndose a la presentación clara y precisa de las alternativas de solución. Y por último tenemos lo que es la sustentación de estas propuestas, cada una de ellas, los recursos utilizados, claramente su presupuesto, tenemos las referencias. Revisamos que cumplan con las normas gente, solamente algunos detallitos, nada más. Bien. Y así, bien. Por último, los anexos. Los anexos que nos van a permitir profundizar y aclarar el contenido de algunos temas tratados en esta investigación. Ello utilizamos seleccionar el reglón de su preferencia, un pequeño cuestionario. La variable, aprendizaje organizacional, dimensión individuo, indicador de aprendizaje. Aunque solamente esta tesis carece de algunas validaciones de instrumentos. Bien, y aquí termina esta parte de la tesis. Realmente haría falta algunos puntos muy importantes para ella, para poder consolidar la culminación de redacción de esta tesis, enmarcadas pues en los lineamientos del trabajo de aplicación profesional. Muchísimas gracias, profesor.